La misa de hoy se va a celebrar la misa de la cátedra de San Pedro en Roma. La epístola de la misa dice lo siguiente: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los cristianos dispersos por el Ponto, la Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, habiendo sido elegidos según la presciencia de Dios Padre para recibir la santificación del Espíritu Santo, para obedecer a la fe y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La gracia y la paz se os aumenten. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia nos ha regenerado con una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para recibir una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes la virtud de Dios conserva por medio de la fe, para daros la salvación que ha de manifestarse en los últimos tiempos, de lo cual debéis alegraros, si bien ahora por un poco de tiempo conviene que seáis afligidos con varias tentaciones, para que vuestra fe, probada y mucho más acendrada que el oro, que se acrisola con el fuego, se halle digna de alabanza, de gloria y de honor al revelarse Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo vino Jesús al territorio de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Les dice Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le contestó diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será también desatado en los cielos. Hoy corresponde también al segundo domingo después de Epifanía. No les voy a leer el Evangelio, pero el Evangelio de la misa de hoy, que correspondería al domingo segundo después de Epifanía, nos va a narrar el milagro de las bodas de Caná, que también lo voy a poner un poco en el sermón. Hoy la misa de la cátedra de San Pedro en Roma. ¿Qué es la cátedra de San Pedro en Roma? Ustedes saben que después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que ya deja a los apóstoles instituyendo la iglesia, viene el Espíritu Santo, ya confirma a la iglesia en su gracia y empieza entonces el trabajo de expansión, digamos así, la conversión de todos los pueblos a la única y verdadera fe, fuera de la cual nadie puede salvarse, que es la fe católica. Así lo dice también San Pablo en una de sus epístolas. Entonces, el primer tiempo apostólico, San Pedro estuvo en Jerusalén. Cuando empiezan las persecuciones, él va a Antioquía, que hoy es una ciudad que se encuentra en Turquía, en la parte de Turquía asiática. Entonces se va a Antioquía y unos años después se traslada a Roma, que era la cabeza del imperio. En ese tiempo el imperio romano era el imperio más poderoso de la tierra, y después hay historiadores que siguen diciendo que no hubo imperio más grande aún hasta los días de hoy que el imperio romano. Entonces habían ciudades importantes en el imperio romano. La primera era Roma, por supuesto, la capital del imperio, la ciudad, Orbis le llamaban. La ciudad, cuando se hablaba de Roma se decía la ciudad, la urbe. Entonces después seguía la ciudad de Alejandría en Egipto, donde tenían la parte africana, digamos así, tenían también el imperio romano su sede. Entonces Antioquía era la tercera ciudad más numerosa y poblada. En Antioquía, que es donde estableció después de Jerusalén su cátedra, es decir, su residencia, su sede donde iba a enseñar y a transmitir la doctrina, fue en la ciudad de Antioquía, donde a los primeros cuentan los hechos de los apóstoles, donde se le dio el nombre de cristianos a los seguidores de Cristo. Esto más o menos por el año casi 40 y tantos, porque después de ahí se pasa San Pablo entonces a predicar a Roma y ahí deja la sede del magisterio. Por eso se llama a la iglesia una santa, católica y apostólica romana. ¿Por qué? Porque el primado, es decir, San Pedro, el vicario de Cristo, se asentó ya en un lugar fijo que fue la ciudad de Roma, el corazón del mundo en esa época. Por eso de ahí se extiende entonces a través de toda la tierra. Entonces esta parte de Antioquía había sido predicada y había sido convertida por San Pablo y por San Bernabé.
que después San Pablo hace su viaje a Roma y San Bernabé se separa y sigue extendiendo por Asia la fe católica. Entonces, San Pedro, una vez estando en Roma, ahí más o menos en el año 40, entre el 42 y el 45, después de nuestro Señor, por supuesto, donde va a ser martirizado en los años más o menos 50 y 55. Estuvo pocos años en la cátedra romana, pero ahí instauró entonces la sede de la iglesia, digamos así. Y por eso Roma, la diócesis de Roma, el Papa tiene que ser el obispo de Roma, es decir, cuando se elige al Papa de cualquier parte del mundo, se le da el título de la sede romana, para que sea el pontífice máximo. Esta cátedra de San Pedro, justamente en el Evangelio de hoy, Dios es muy claro. Cuando San Pedro es elegido por Dios nuestro Señor para roca de su iglesia, para ser su vicario, es decir, el Cristo visible en la tierra, lo toma, le revela, le pregunta hoy nuestro Señor a los apóstoles: ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy? Y dicen unos que, ¿y quién es el Mesías? Unos dicen que es San Juan Bautista, los hombres, la opinión humana. Otros dicen que es el profeta Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y le dice a San Pedro: ¿y tú quién piensas que soy? Y San Pedro le contesta: tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le dice: a ti date cuenta que lo que tú estás afirmando, esa confesión de fe, asintiendo en mi divinidad, no te la inspiraron los hombres. Esa te vino dada desde lo alto por el Espíritu Santo. Los hombres solamente podían llegar a saber, sin la gracia de Dios, que nuestro Señor sí era un profeta, era San Juan Bautista, era Elías, etc. ¿Por qué? Por el poder que tenía. Porque resucitaba muertos, porque multiplicaba los panes, porque hacía milagros, porque se cumplían en él profecías, pero si no era por la gracia, bueno, pero San Pedro la tuvo. Entonces, desde ese momento, en cuando San Pedro confiesa la divinidad de Cristo, nuestro Señor le cambia el nombre: Simón, hijo de Jonás. Ya no vas a ser más Simón, hijo de Jonás, vas a ser la piedra, vas a ser Pedro. Y sobre ti, sobre esa piedra, voy a edificar mi iglesia. Y la Iglesia Católica va a ser fundada y edificada sobre la roca firme de San Pedro. Por eso el demonio, en tantos siglos de Iglesia, se preocupó por destruirla, por destruir la cabeza, porque destruyendo la cabeza, decía, vamos a destruir a todo el cuerpo. Si yo decapito un cuerpo, le quito la cabeza, muere instantáneamente. Entonces, así trató de hacer el demonio a través de los siglos, y parecería que lo hubiera logrado. Pero no lo logra. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Parecería que lo hubiera logrado destruyendo desde adentro, digamos así, todo ese aparato, ese aparato jurídico, digamos así, que es la Iglesia romana. Entonces, pero no, ¿por qué? Porque aunque parezca que todos estos, después del Concilio Vaticano II, que ya venían cambiando la doctrina y la fe y instauran una nueva religión que se llama modernismo, es una nueva religión, no es la religión católica. Parecería que no, pero entonces el demonio venció. No, porque la Iglesia sigue en nosotros. La Iglesia sigue en aquellos católicos que realmente guardan la fe, guardan la verdadera deseo de unidad. ¿Qué pasa cuando la iglesia de la sede de Pedro está vacante? Lo que tiene, que yo les predicaba tanto tiempo, durante tantos años, la necesidad de una elección del Papa, de reunir un concilio entre los obispos y elegir, proponerle a Dios la elección de un candidato que después, aceptando, recibe la autoridad directamente de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia sigue a través de nosotros, a través de aquellos que tienen una voluntad eficaz de tener una cabeza visible, a Cristo visible, al Papa, y además de terminar con esta acefalía, digamos así, con esta falta de cabeza. Hay gente que puede decir, bueno, pero si ustedes hacen eso, van a hacer una iglesia paralela, va a estar ahí disfrazado quien le toque. La iglesia paralela no la hacemos nosotros, la iglesia paralela la hicieron ellos. La iglesia paralela las hicieron toda la infiltración modernista adentro de la iglesia. Ellos son los que han creado una nueva religión, una nueva misa, un nuevo sacramento, nueva evangelización, nuevo todo. Si todo es nuevo, no es lo mismo que antes. Hay una ruptura, no hay una evolución natural.
No es que si yo planto una semillita, el modernismo no es una semillita de limón, de un árbol de limón y tengo un árbol de limón. No, se planta la semillita de limón, que es la iglesia, digamos así. Estos vienen, la cortan, la arrancan de raíz y plantan otra semilla de cizaña. Quitaron el trigo, ponen la cizaña. Por eso es importante esta misa, junto con la misa de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Entonces, ¿por qué? Porque nos indica cómo Dios fundó su iglesia, hijos míos. No nos tenemos que acostumbrar a que la sede de Pedro esté vacante. No nos podemos acostumbrar. Imagínense que ya van a ser prácticamente 70 años que no tenemos papa. Es una locura. Imagínense si esto hubiera pasado después de que crucifican a San Pedro cabeza abajo en Roma. El fin del mundo ya hubiera llegado hace siglos. Por eso se están adelantando los tiempos. Por el caos que hay, por lo que decía Santo Tomás de Aquino, que la segunda venida de Cristo iba a ser similar a la primera. Yo le digo, hay un gran imperio, sí, hay una falsa iglesia. La sinagoga en aquella época ya había apostatado porque había negado a Dios nuestro Señor. No solamente lo había negado, sino que lo había mandado a crucificar. Lo mismo que tenemos hoy. Una falsa religión es una religión completamente diferente. Ya les digo, es una iglesia paralela. Porque la Iglesia Católica somos nosotros, hijos. Si tenemos la intención verdadera de la elección de un papa. Ustedes saben que ahora me vengo enterando que en Canadá hay un obispo que está tratando de reunir a los obispos del mundo para poder hacer un concilio imperfecto. Les pido mucho que recen, que si es de Dios esto, que salga a la luz. Ya están publicando, fíjense cómo son las cosas. Yo me acuerdo cuando empezamos a predicar la cuestión del papa, hace 10 años ya pasaron, 10 años pasaron ya desde que había empezado los escritos, cómo me fue, todos ustedes saben cómo me fue. Bueno, ahora le está empezando a ir igual a este pobre cristiano que está predicando eso. Hay muchos enemigos en la iglesia y hay muchos enemigos de la iglesia. El primero es el demonio con todo el infierno. ¿Cómo no va a tirar toda su artillería en contra de la búsqueda de la unidad? Por eso les pido que recen mucho, que si es el tiempo de Dios, miren, los años se van adelantando y se van acelerando a un paso enloquecedor. Este año es tremendo. Las cosas que se vienen, las cosas que van a pasar, la apostasía de la fe. La religión mundial está prácticamente preparada, negando dogmas marianos, negando dogmas del Verbo encarnado, negando todo para ser una gran religión universal. Por eso, hijos míos, nos dice San Pedro hoy en la epístola, vamos a ser probados un poco de tiempo todavía, dice hoy. Vamos a ser probados un poco de tiempo, nuestra fe tiene que ser purificada. ¿Para qué? Para que la vivamos íntegramente. Se vienen tiempos muy duros. Tiempos de más apostasía todavía. Por eso tenemos que estar firmes en la fe. San Pedro hoy nos lo advierte. En la epístola de hoy San Pedro nos dice claramente por qué vas a ser probado en tu fe, para que después realmente veas y seas abrazado por la revelación de Cristo. Así que, hijos, a ir haciendo nosotros actos de fe siempre y a ir rezando siempre por la elección de un papa. Y recuerden lo que yo les decía en otros sermones, por favor, a no confundir, así como las aguas del mundo se están dividiendo, la sociedad se está partiendo, así las aguas también de la fe. En ese sentido tenemos que entender cómo hay una sola fe católica. Lo otro que está en el modernismo, en que se hayan quedado con los templos, eso no es fe católica. Por eso ya no hay que confundir más, hijos, y el vocabulario es fundamental, porque las palabras expresan una definición, un significado. No podemos decir hay dos iglesias, una la católica de allá y la católica de acá. Eso es el corazón que habla. A veces uno dice, bueno, sí, yo tengo mi familia que es católico de la otra. No hay católico de la otra. No hay dos iglesias, hay una sola iglesia católica, la única esposa inmaculada de Cristo. La otra es una falsa fe. Jesucristo no tenía la iglesia católica su esposa inmaculada y una querida, digamos así. ¿Me explico? Entonces, por favor, a no confundir. ¿Por qué? Porque como van a venir tiempos muy difíciles, aún para la fe, vamos a tener que tener las cosas claras. Uno ya va de salida quizás, pero hay jóvenes y hay niños que van a tener que ir creciendo en la fe católica, y si no se la formamos ahora, van a entregarse después al anticristo. Uno va viendo todos los pasos que va haciendo la tecnología diabólica, digamos así, y no exagero,
Ustedes ven que ahora viene un curvo biométrico, ahora vienen todos controles del teléfono celulares, que hay que todo eso está todavía afuera. Está bien, va a haber más control, pero todavía no lo tengo en mí. Pero de ahí, el próximo paso va a ser, bueno, ya que tenemos todo en una tarjetita, mejor te lo pongo en la mano. Ese va a ser el problema. Y esa marca de la bestia, que está a la puerta, es porque justamente han logrado tratar de hacer la apostasía prácticamente universal con la infiltración de la iglesia. Hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no se quedan a pelear desde adentro? Porque cuando uno se queda a pelear desde adentro, lo primero que hacen es correrlo. Entonces, no, nosotros no salimos, hay que dejarlos ahí hasta que terminen. La Iglesia Católica va a perseverar hasta el fin de los tiempos, porque Jesucristo le da su nota de protección. La fe de Cristo va a estar hasta el fin del mundo, y Jesucristo va a estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Va a llegar un momento quizás que no vamos a tener la misa, Dios sabrá, porque hay muchas profecías, y aún en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas, cuando dice que la oblación pura, la oblación munda va a cortarse un tiempo, pero la fe va a quedar. ¿Entienden? Entonces es por eso lo que tenemos que nosotros perseverar y luchar. Y que si nuestra fe es probada, tenemos que entender, hijos, que hay que vivirla. Hay que vivirla. No tenemos que ser solamente espectadores, como dice San Pablo en sus epístolas. Tenemos que ser actores de esta realidad, no solamente mirar desde lejos. Tenemos que estar metidos en ella. Porque de la fe depende la salvación del alma. Depende la salvación del alma. No hay fuera de la fe católica, no hay nadie que pueda desatar ni atar nada. Por eso yo les digo el plan siniestro del demonio que fue en el Concilio Vaticano de cortar la relación de la tierra con el cielo. Con la nueva misa, ya no hay misa, no hay sacrificio. Millones de gente se quedaron sin el sacrificio de la cruz. No hay sacramentos. La oración es falsa, las falsas apariciones. Imagínense que el Cristo ese de la misericordia, que ojo, tengan cuidado con ese Jesús de la misericordia con los rayos azules, rojos y no sé qué otro color tiene. Eso es una cuestión del demonio. Esa imagen reemplazó al Sagrado Corazón de Jesús, se acabó. Para el modernismo no existe más el Sagrado Corazón. Existe el Rosario de la Misericordia, ni siquiera es el Rosario de la Santísima Virgen María. Ese Cristo misericordioso que dice que no hay religiones, que las religiones son inventos de los hombres, y que Dios es tan bueno que salva y salva y salva. Ese es Lutero. Ese es Lutero. Ustedes saben que las apariciones de esta Faustina, una de las cosas que le decía en las revelaciones, que de Polonia iba a salir la chispa que encendería el mundo. Están en los escritos. De Polonia saldrá la chispa que va a encender al mundo. Y salió Juan Pablo II. Salió Karol Wojtyła de Polonia, encendió al mundo, lo destrozó. Porque él fue el que extendió sobre la tierra la doctrina del concilio. Estuvo más tiempo dando vueltas por el mundo que en el Vaticano, ya usurpador. Había que hacerle un tour para que conozca las dependencias vaticanas, porque no estaba nunca. Estaba extendiendo la falsa fe alrededor del mundo. La fe humanista, se fue a hincar a la tumba de Gandhi. Gandhi, que yo les explicaba en un sermón, el pacifista, era un pedófilo, era un golpeador. ¿Entienden? Entonces todos esos mitos que le han metido a la sociedad moderna, que vamos hasta la Madre Teresa, que se va a rezarle a la tumba de Gandhi, de un pedófilo. No les cuento acá porque es demasiado pesado para hablarlo así abiertamente, pero vayan y averigüen ustedes. Y así con todo. No solamente cuando fue también a la India, le hicieron un signo con excremento de vaca, que es el animal sagrado, le asignaron la frente las sacerdotisas de Shiva, prostitutas. Y así cuando fue a un lado, y así cuando fue a Tailandia, y que el lama estaba a la altura del altar y él ahí abajo, sin zapatos. ¿Me explico? Ni se dignó este engendro del demonio, ni se dignó a mirarlo. Es una cosa tremenda. Pues bueno, eso es una iglesia paralela.
y han engañado a millones. Y si nosotros tenemos la gracia de tener la fe por misericordia de Dios, pues tenemos que vivirla. Porque si no, ¿por qué Dios nos está preservando de tanto mal? ¿Por qué Dios nos preserva de tanto mal? Porque quiere que nos salvemos. Por eso, hijos míos, vamos a ser en estos tiempos verdaderos católicos. Ya terminemos, vaya a aplacarse un poco ya y ser unos liberales de andar tratando de mimetizarse con el mundo. De mimetizarnos con todo. El mundo habla lo que se le da la gana. Dicen las aberraciones más grandes, que las publican, todo lo que pueden decir de malo lo dicen. Y uno tiene vergüenza de decir la fe cuando corresponde. Uno tiene vergüenza de hacer un signo de la cruz cuando hay gente, y por favor, ya ni se nombra entre vosotros. Por eso también estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Uno dice, bueno, la necesidad del Papa. Ahora con esto que se está organizando, esperemos en Dios que en unos años, no es de la noche a la mañana, pero que si se va haciendo alguna publicación, predicaciones, sepan que nosotros estamos adheridos absolutamente. La necesidad del Papa y la sumisión al Papa es una cuestión de salvación. Al Papa, entiendan bien, para que no confunden, los mamarrachos que están ahí en el otro lado, son disfrazados. Ni siquiera sacerdotes son estos, nada. Y se nota, se nota que ni siquiera tienen la gracia del sacerdocio. Porque banalizan la autoridad que es realmente Cristo en la tierra. No hay autoridad superior a la que tiene el Papa. Ustedes saben que cuando está la coronación de un Papa, el ritual pontifical, que ya no lo hacen más, por supuesto, se sacaron la tiara, todo, tiraron porque no tiene fe. Pero en el verdadero ritual pontifical, cuando el electo, el elegido, el que ya aceptó, después de la aceptación y ya es el Papa elegido, entonces va subiendo, antes de su coronación, iba subiendo las escalinatas vaticanas, las escaleras vaticanas, y cada tantos pasos un cardenal camarlengo, un ceremoniario, le prendía un poco de estopa, que prende rápido y se consume. Y mientras iba subiendo, prendía un poco de estopa y le decía, así pasa la gloria del mundo. Subía otros escalones, volvía a prender otro poco de estopa y le volvían a decir, así pasa la gloria del mundo. Y así 3 veces. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sobre la tierra más que la del Papa. El que tiene el poder de desatar y atar, el que puede decir, bueno, a vos no te voy a absolver y a ti sí te voy a absolver, tú no eres digno y tú, el Cristo en la tierra. Por eso se fueron a tirarle a la cabeza. La cuestión del Concilio Vaticano fue ya llegaron después de 2 siglos casi que estaban intentando. De hecho, ya después de la Revolución Francesa había todo un catálogo de presbíteros, de sacerdotes y obispos masones, porque al comienzo pensaban que era una cuestión de sociedad, era bien visto, hasta que uno entiende el fin perverso que... Pues ahora llegan el cardenal Cicognani, el cardenal Bugnini, Roncalli, Juan XXIII, Pablo VI, el cardenal Bea, todos los que hicieron las reformas del concilio, todos masones eran, comprobados, no era chismerío barato de salón, me parece que no. El pobre Papa Pío XII estaba rodeado de por eso él no tenía secretario de Estado, porque no confiaba en nadie. Pío XII gobernó la iglesia solo. Entonces, hijos, tenemos que entender eso y darnos cuenta que la fe católica que por gracia de Dios podemos tener en este mundo tan de terror, hay que vivirla. Porque si no, esa va a ser nuestra gran culpa el día de nuestro juicio. Hijo, te hice católico, nos va a decir Dios. En el mundo de los últimos tiempos, ya preparándose la venida del anticristo. Y tú no viviste la fe. Se lo hubiera dado un pagano en medio de Asia, de China, de África, y hubiera hecho milagros, y vos que la tenés acá no la viviste. No te confesabas, no rezabas, te molestaban cuando te hablaban de Dios, no eras capaz de leer un libro de vida espiritual, la vida de un santo. ¿Se dan cuenta de lo que vamos a tener que responderle a Dios el día que salgamos de este mundo? Es tremendo. Pues para eso fuimos hechos, no fuimos hechos para la tierra. Yo les digo en otros sermones, dentro de unos años, ninguno de nosotros vamos a estar aquí, ninguno. Habrán otros que llenarán esos lugares y llenará este lugar, pero nosotros ya no vamos a estar, porque no somos eternos aquí en la tierra.
Entonces vamos a prepararnos, hijos, vamos a darle gracias a Dios nuestro Señor que funda su iglesia sobre San Pedro. Recemos por la elección de un papa. Salgamos ya, dejemos, sacudamos el polvo de nuestras sandalias, como dice el Evangelio. Si no nos reciben en un lugar, sacúdete ni el polvo te lleves. Sacudámonos de toda esa herejía modernista. Démosle gracias a Dios que nos sacó de ahí. Y no hagamos como la mujer de Lot cuando la sacan de Sodoma y de Gomorra. Estaba en Sodoma y le dice Dios a Lot: vete con tu esposa, vete con tus hijas. Y no mires para atrás, le dice. ¿Y qué pasa? La mujer de Lot mira para atrás y se convierte en estatua de sal. ¿Por qué? Porque se volvió a ver la porquería que dejaba. Bueno, hijos míos, no volvamos atrás a ver lo que Dios nos hizo dejar en el modernismo. Al contrario, démosle gracias y recemos por las almas de buena fe que están ahí. Que puedan encontrar también el camino de la salvación y el camino de la fe. Pero para eso para que nuestra oración sea escuchada, tenemos que ser verdaderos católicos también. Bueno, ya es tiempo, hijos. Hay que aplacarse un poco ya y empezar a vivir vida cristiana. Ya dejémonos de tanto mundo y de tanta cosa que al final nos guste o no nos guste, el día de la muerte lo vamos a tener que dejar. Díganme, todos tenemos algún ser querido que hayamos despedido de esta vida. ¿Qué se llevó? ¿Qué se llevó? Nada se llevó. ¿Entienden? Entonces así tampoco nosotros nos vamos a llevar nada. Nos vamos a llevar el peso de nuestras buenas obras hechas en gracia y por amor a Dios. Nada más. Ese va a ser nuestro pasaporte a la eternidad. Y para eso tenemos que vivir la fe, como nos dice San Pablo. ¿Vas a ser probado? Nos dice San Pedro, perdón. ¿Vas a ser probado? Sí, pero la gloria que vas a tener después no te la vas a acabar. No tiene fin. Pidámosle a la Santísima Virgen María, a la Virgen fiel, que hoy en las bodas de Caná es ella la que ordena el primer milagro. Ella la que le dice, hagan lo que Él le dice. Aunque nuestro Señor le dice, no estoy, no es mi tiempo. Ella nos mira por otro lado, hagan lo que Él le dice. Por eso es corredentora, ¿me explico? El primer milagro que hizo nuestro Señor, que fue curar, librar del pecado original a San Juan Bautista, lo hizo a través de María Santísima, que fue a visitar a su prima Santa Isabel. El primer milagro de la vida pública que hace nuestro Señor, lo hace por María Santísima, hagan lo que Él dice. Ese es nuestro camino, hijos míos. Pidámosle a Nuestra Señora, a la Virgen fiel, que nos haga vivir y morir en nuestra fe católica. Vivir por nuestra fe católica y, si fuera necesario, morir también por nuestra fe católica. Entonces, que la intercesión de la Santísima Virgen María nos limpie un poco del mundo del cual estamos apestados como un hongo. Parece que no nos lo podemos sacar más de adentro, pues hay que empezar a batallar y a sacar. ¿Cómo? Con la recepción frecuente de los sacramentos, con la oración. Que Nuestra Señora entonces nos ayude a vivir nuestra santa fe con valentía, sin ser cobardes. Y la primera valentía es de la conciencia limpia delante de Dios, vivir en gracia, para que así, con la fortaleza de su intercesión, podamos llevar la cruz de cada día, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.